Bueno, como ya hemos adelantado, como muchos de ustedes ya saben, el martes 5 de noviembre se completará el proceso de votación en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Con este se culminarán 60 comicios en la historia electoral de esa nación norteamericana, cuyo método está lleno de más dudas que aciertos. Las elecciones presidenciales coinciden con las votaciones para 33 miembros del Senado, que están constituidos, como ustedes saben, el Senado por 100 parlamentarios. Y también serán escogidos los 435 representantes de la Cámara Baja, aunque normalmente las elecciones para el Congreso se hacen cada 2 años. Aquí coinciden en esta oportunidad. Como sabemos, entre 5 aspirantes a gerenciar la Casa Blanca, el presidente demócrata Joe Biden inicialmente se postuló para la reelección. Sin embargo, se retiró de la carrera el 21 de julio y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lanzó su campaña presidencial ese mismo día. La retirada de Biden de la carrera lo convierte en el primer presidente que no se presenta a una reelección desde Lyndon B. Johnson en 1968. Trump se convirtió en el primer republicano en ser nominado por su partido por 3 veces consecutivas, aunque el inefable Richard Nixon fue nominado por tercera vez en el 72 y sus nominaciones no fueron consecutivas, pues las anteriores habían sido en el 60 y en el 68. Pero esa es otra historia que no cabe ahorita. Lo importante es que ahora vamos a ver cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales y debemos entender que son 5 personas, no 2, lo que pasa es que la mediática ha informado que son 2, pero son 5 quienes se disputan la Casa Blanca. Y no es exactamente la Casa Blanca, sino el puesto ahí en el Salón Oval. Vamos a verlo. La demócrata Kamala Harris promete la reducción de los impuestos para las familias de clase media, así como la reducción de costo en la atención médica. En materia climática propone un plan de disminución de contaminación para 2035. En cuanto a la inmigración, promete estar del lado de los migrantes. Sin embargo, su contradictorio plan contempla un irónico esfuerzo para asegurar la frontera y contratar más agentes fronterizos. En contraparte, el republicano Donald Trump, que se enfoca en un plan de gobierno que culmine el muro fronterizo con México y ejecutar una ola de deportaciones masivas. Asimismo, promete nuevas sanciones comerciales contra China, recortar los programas que promueven las transacciones de género y reemplazar la ley de atención médica asequible, particularmente para acabar con los subsidios a seguros de salud. Por otro lado, están los aspirantes cuya campaña ha sido opacada por la guerra mediática entre los demócratas y republicanos. El activista afroamericano Cornel West se postula por el Partido Independiente. Justicia para Todos se enfoca en lo social, con miras en ayudas para las personas discapacitadas, erradicar la pobreza y garantizar el acceso a educación pública. Jill Stein, abanderada por el Partido Verde, promete reducir a la mitad el presupuesto de defensa y promover la desmilitarización del país, así como eliminar gradualmente la energía nuclear y promover una política de energía limpia y sin emisiones de gases de efecto invernadero. Por último tenemos a Chase Oliver, por el Partido Libertario, cuya agenda contempla frenar la inflación, reducir el gasto gubernamental y reformar los procesos de aprobación de medicamentos para abaratar los precios y aumentar su accesibilidad. Bueno, tenemos mucho que decir en poco tiempo, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. Estados Unidos decide su 47º presidente del país el próximo 5 de noviembre, en medio de temores por un estallido de violencia política y acusaciones de fraude. Entonces, nos preguntamos y les preguntamos, ¿cómo califican el sistema electoral estadounidense? Hay 4 opciones. La primera, genera más dudas que aciertos. La segunda es que es seguro y confiable. La tercera es que es un espectáculo mediático. Y la cuarta, que es una falsa democracia. ¿Qué creen ustedes? Si no han participado, pueden hacerlo ahora porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para ver las tendencias. Bueno, vamos de inmediato con un invitado importantísimo porque conoce bastante bien el asunto y además tiene muchas cosas que decir. Es decir, no es que dice algo, sino tiene algo que decir. José Pertierra, abogado experto en temas de Cuba, Estados Unidos, nos acompaña desde justamente donde se cuecen las papas en Estados Unidos. José, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes allá en Caracas y todos los televidentes de Telesur. Muy bien, no solamente en Caracas, sino en todo el planeta, porque acuérdate que Telesur llega a muchos lugares, afortunadamente, qué bueno. José Pertierra. Presidente de Telesur. Ajá, sí, gracias, está bien, chévere. Mira, de entrada, ¿cómo describes el proceso electoral estadounidense en esta coyuntura?
Bueno, en estos momentos aquí se vive una gran ansiedad porque la candidatura de Donald Trump es sumamente peligrosa, no solamente para Estados Unidos, pero también para América Latina y el mundo. Este es un candidato fascista que quiere implementar un programa fascista para los Estados Unidos. Los inmigrantes están muy preocupados porque ha dicho que quiere deportaciones masivas en este país, quiere apoderar al ejército norteamericano y a la Guardia Nacional para caerle encima a todos los críticos, disidentes y gente que él considera enemiga. Eh, Se vislumbra unos momentos muy oscuros en este país si gana Trump. Entonces hay mucha ansiedad en estos momentos de lo que pueda pasar en martes. Bueno, José, ¿se esconde alguna trampa detrás de los colegios electorales? Bueno, vamos a ver si eso es así. Porque acuérdense que no es una elección normal como la que conocemos en el resto del mundo, sino que existe el sistema de colegios electorales, que después me gustaría que tú me hablaras un poquito sobre eso, que es un sistema que permite exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos elegir al sucesor a la Casa Blanca, aun cuando el pueblo haya escogido a su candidato preferencial a través del voto popular. Es decir, puede sacar muchos votos un candidato, puede tener más votos, pero no necesariamente va a ser electo porque los colegios electorales imponen el candidato. Recordemos que este no es un lugar, sino una modalidad electoral presuntamente democrática de ese país que permite seleccionar delegados que formalmente escogen después al presidente del país. Es importante que nuestra audiencia entienda que el candidato para ganar debe obtener 270 votos de los colegios electorales, pero no siempre es así. En teoría, aunque un aspirante presidencial pierda en votos populares, los supuestos delegados tienen la potestad de apoyarlo si quieren. Es decir, ellos votan por los estadounidenses. Yo no sé si está bien explicado lo que hicimos, José. Si tú pudieras aclararlo mejor, te lo agradezco. Yo te lo diría de esta forma, no hay voto directo para el presidente de los Estados Unidos. El pueblo no vota por el presidente directamente, sino votan, como tú bien dijiste, por delegados. Pero ellos lo que hicieron cuando crearon el fenómeno del colegio electoral es apoderar a ciertos estados en los Estados Unidos y ciertas zonas rurales de los Estados Unidos para que ellos tengan más poder que alguna de los estados con más población. Por ejemplo, el voto popular en los Estados Unidos se gana en California, que es un estado con muchísima población, en Nueva York, en Illinois, pero tienes que competir con el colegio electoral que ha elegido delegados de Mississippi, Montana, lugares que son republicanos y que tienen mucho peso en el voto electoral. Entonces, eh, tuvimos, por ejemplo, el fenómeno de que en la elección esta en que Trump le ganó a la Clinton, Clinton ganó más voto popular, pero este hombre Trump ganó más voto electoral en el colegio electoral, por eso salió presidente. Es ridículo el sistema, hay bastante oposición a él, pero este país lo ha impuesto como una manera de mantener el control del electorado. Sí, ahora vamos a ver cuáles son esos estados que tú mencionaste de otra manera, ¿ves? Los llamados estados, como llaman, swing states, ¿verdad? Se trata de estados como Michigan, un estado que cuenta con 15 electores y para los votantes las principales preocupaciones son la economía, la inmigración y las amenazas a la democracia. También está Arizona, por su parte tiene 11 electores y su mayor preocupación es la economía, la vivienda y la educación. Seguimos con Georgia, uno de los más importantes, con 16 electores, con ejes centrales en preservar la democracia, si se puede llamar así, la inmigración y los altos índices de inflación. Otra región es Carolina del Norte, que con 16 electores se enfoca en la inmigración, economía y la democracia. Vuelvo a insistir, la democracia que ellos llaman así. Le siguen Wisconsin con 10 electores y preocupaciones en la economía y amenazas a ese sistema. Cerramos con Nevada con 10 y Pennsylvania como más importante con 19 electores, ambos con preocupaciones en la economía, la llamada inseguridad y la inmigración. José, insistiendo en este tema, ¿por qué se habla tanto de estos swing states, estos estados claves que parece que se concentra ahí la energía? Entonces, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? 50. Pero entonces estos estados son los que concentran la posibilidad de que quién gane la presidencia. ¿Qué pasa ahí? Es que hay ciertos estados que tú sabes que van a votar demócrata
otros estados que tú sabes que van a votar republicanos, porque siempre lo han hecho. Por ejemplo, Mississippi, Alabama, Texas van a votar republicanos. Nueva York, California, Illinois siempre van a votar demócratas. Pero hay ciertos estados que van de un lado a otro, van un vaivén. En algunos años electorales votan demócratas, en otros años electorales votan republicanos. Yo te diría que no tienes necesariamente que seguir qué va a pasar en todos los estados que tú mencionaste. Fíjense en qué va a pasar en Pensilvania, en Wisconsin y en Michigan. Si Kamala Harris gana esos 3 estados, tiene muy buena papeleta para ganar la Casa Blanca. No tiene que estar examinando Georgia y Carolina del Norte. Ojalá que gane ahí, pero no. Lo que tiene que ganar es Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Si pierde uno de esos 3 estados, no gana los 270 votos electorales y no sale presidente. Bueno, José, me encantaría conversar mucho contigo, pero este programa es muy dinámico, es muy corto y agradecemos tu participación, ¿sí? ¿De acuerdo? Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, los swing states, ya saben, swing es como un péndulo, ¿no? Swing states, para acá y para allá. Bueno, vamos a despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar. Ahí está la encuesta que hemos publicado en Telesur TV, en Telegram y también en este código QR. Está la pregunta con las opciones de respuesta para que participe. Pues al final vamos a ver las tendencias que ustedes están manejando al respecto. Vamos a volver en la próxima parte con otro invitado que nos va a analizar entonces cuál es el horizonte inmediato que se perfila en torno a los pronósticos que hay de ganar uno u otro, qué va a pasar con el planeta Tierra, con los países que se ven afectados o beneficiados con una tendencia o la otra. ¿Será verdad? Bueno, eso lo veremos aquí en El Mundo desde el Sur. Bien, seguimos en El Mundo desde el Sur, ya hemos visto una parte, es mucho lo que se puede hablar, pero tenemos poco tiempo. No se preocupe porque como Telesur va a estar desarrollando su operativo Telesur Decide, vamos a hablar mucho durante la semana y aquí estamos hablando de algunos temas fundamentales, ¿no? Vamos a hablar con Raudemaro Fungi, que es activista de derechos humanos fuera y dentro de los Estados Unidos. Bien, está en Minneapolis, eso es bueno porque entonces está en Estados Unidos y ve la cosa más caliente, ¿verdad? Entonces, Raudemaro, ¿cómo estás? Agradecerle por estar aquí. Un poco frío, ¿Sí? pero... Te voy a decir, no creo que esté más frío que este estudio. Nosotros aquí tenemos también frío en el estudio de televisión. Bueno, mira... Ayer cayó la primera nieve aquí en Minneapolis. Ah, sí. Ah, bueno. Interesante entonces. Eso dura hasta abril, por allá, hasta marzo. ¿Eh? Bueno, mira... Sí, correcto. Sí. Vamos a hablar entonces de las elecciones, pero ahorita queremos ver cuáles son objetivamente las posibilidades de uno y otro candidato. Yo noté en el caso de Pertierra que él se inclinaba más por Kamala, ¿no? Pero aquí no me interesa mucho que tú me digas, me gusta este, me gusta aquel, sino cuáles son las reales posibilidades de cada uno de ellos y qué significa para Estados Unidos y para el mundo que gane uno u otro. Bueno, aquí tenemos que ser realistas. Primero, agradecerle a ustedes. Tenemos que ver que tenemos una Kamala que gran parte de la población estadounidense lo ve más, más de lo mismo. Eso tiene que ver que en 4 años prácticamente ella estuvo invisible, no hizo prácticamente nada y la relacionan directamente con Biden. Lo otro es un punto importantísimo que juega aquí, es los frentes que han abierto o las diferentes guerras que ha abierto este gobierno de Biden a un extremo de llevar al mundo prácticamente a una catástrofe con lo que tiene que ver con la Guerra Fría. En el caso de Trump, su retórica, independientemente de lo malvado que es y lo bandido que es, él está utilizando el término de la guerra como un factor a su favor, independientemente de todas las estrategias. Segundo, el enfoque con relación a la economía. Eso, ¿qué quiere decir eso? Que el discurso de Trump va enfocado más en recuperar una América que ha perdido liderazgo en el mundo por el actual presidente y su vicepresidenta. Y en el caso de Kamala, independientemente de que trae un discurso fresco con relación a las mujeres, a los jóvenes, nuevamente enfoca reciente, o sea, en estos últimos 3 discursos que ha dado, enfoca más en tirarle a Trump y no enfocar
en deslindarse un poquito de la política guerrerista de Biden. Eso es más tomando en cuenta que el vicepresidente que va con Kamala es minnesotano. Entonces, por eso estamos pendientes. Ojalá que sí gane Kamala, pero en este momento, si haríamos si las elecciones fueran hoy, sería un dolor de cabeza. Lo otro preocupante es, sí, bueno, escuche ustedes. No, que tengo una información que compartí contigo. Pese a la campaña mediática de cara a las elecciones de Estados Unidos encabezadas por Donald Trump y Kamala Harris, puede ser un intento fallido para las votaciones, dado que el voto popular es desestimado, ya lo hemos hablado. Es algo peculiar, aunque calificado por autoridades hegemónicas como la verdadera democracia, imagínate. En la historia de Estados Unidos es posible que el candidato con menos votos resulte ganador, dado su sistema electoral, donde solo participan delegados escogidos por los ciudadanos, quienes al final votan por el candidato de su preferencia y no el que el pueblo aclamó. Esa es una situación que quiero compartir contigo. Mira, hay una situación que estamos observando, Raudemar. Nos ha llegado acá un material que nuestro equipo de producción ha querido compartir con la audiencia, porque tú sabes que Estados Unidos, sobre todo desde la Casa Blanca, se arrogan el derecho de decir: no me gustaron las elecciones de Venezuela, no me gustaron las elecciones de tal país, que me muestren las actas, que me muestren los resultados, que no confiamos en las elecciones de tal país. Pero te vamos a mostrar lo siguiente. Muéstrame aquí unas imágenes, yo no sé si, vamos a ver, ahí estamos viendo. Se está denunciando que en el sistema electrónico que en algunos estados se está ocurriendo, porque acuérdate que en los Estados Unidos, como es federal, en un estado es manual, en otros estados es electrónico, en otros estados es presencial, ok. Sea como sea, está ocurriendo que la gente está marcando en la pantalla a Donald Trump y no le cae Donald Trump. Pero si marca a Kamala Harris, sí le sale. O sea, en los que están utilizando el touch screen, o sea, la pantalla táctil, cuando tratan de votar por Donald Trump, no lo registra, pero sí registra los votos de Kamala Harris. ¿Tú has escuchado algo como eso? ¿Hay otras expectativas de fraude electoral, si se puede llamar de fraude, o una treta, no sé, porque lo estamos viendo como que o Donald Trump inventó eso para después impugnar las elecciones, o es el equipo de los demócratas que están creando eso, o qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. De manera realística, eso es una de las tantas estrategias y manipulaciones que están apareciendo en las redes sociales. Y le digo esto porque precisamente ayer hubo un debate con relación a este tema, que gane quien gane, por supuesto, se va a estar ya orquestando un supuesto fraude para desestimar las elecciones. En el caso de Trump, tiene un equipo élite, según él, de abogados que ya está enfocando con relación para evitar ese tipo de fraude. Pero también el equipo de Kamala tiene un equipo élite también, según ellos, que está chequeando y todo lo que tiene que ver con las elecciones electrónicas y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Gane quien gane, basado en lo que se dice aquí, lo que se comenta, gane quien gane, por supuesto, va a haber una inconformidad con relación a qué persona. Para que no haya ese problema, el margen tiene que ser por lo menos de 3 a 5% por encima. De quedar más o menos igual, automáticamente se va a decir, venga de Trump o venga de la parte de Kamala, que es fraude. No olvidemos también qué está pasando con el dueño de X, que se ha comprobado su manipulación en las redes X. Incluso se habla de millones tras millones que está dando para comprar votos. Por tanto, es un sistema democrático, pero hasta ahora hay sutilmente por las redes siempre manipulación, también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial conectado a un supuesto fraude antes de que lleguen ya las elecciones. Es un sistema tan democrático. Habría que ver. Un sistema tan democrático que la gente tiene libertad incluso de comprar votos, ¿no? Esa es la libertad que tiene. Pero bueno, hay un detalle aquí. Es muy difícil, por no decir imposible, que haya un empate.
aunque las encuestas hablan de un empate técnico. Pero claro, como son colegios electorales, si no sacas los 270 y pico que tienes que sacar, nadie va. Pero ¿qué pasaría en un posible empate o una situación casi de empate? A tan solo 4 días de la contienda, los candidatos siguen en lo que llaman un empate técnico, en la espera de lograr conquistar los llamados estados bisagra. Como decíamos, los swing states, los estados pendulantes. Pero expertos aseguran que en un caso hipotético de no obtener ninguno de los dos, la mayoría de los votos electorales correspondientes al colegio, sería la Cámara de Representantes, el ente que defina quién ocupará la Casa Blanca, mientras que el Congreso escoge al vicepresidente. Todo esto según la enmienda 12 de la Constitución Nacional, pero esto implica que el presidente y el vicepresidente podrían ser de partidos distintos, lo que puede generar tensiones dentro del binomio e incrementaría los temores de violencia política. ¿Eso es posible? ¿Eso ha ocurrido, Adomar? Bueno, según la historia ocurrió una vez, no recuerdo en qué año, pero ocurrió. Pero independientemente de eso, habría que ver. Yo pienso que por lo menos hoy, por todo lo que está aconteciendo, independientemente de lo que está haciendo Trump, que estaba hoy relativamente en Milwaukee, en Wisconsin, y lo que está haciendo Kamala, hay un llamado a las mujeres principalmente, hay un llamado a los jóvenes que simplemente no quieren, el enfoque aquí es la guerra. Fíjese, está el tema económico, pero lo que más le interesa a la juventud, lo que más le interesa a la gente es la guerra. No sacar más dinero, millones tras millones, a una guerra que en la vida real afecta incluso la economía de Estados Unidos. Entonces, habría que ver qué va a acontecer independientemente de los estados bisagra, que todavía hay muchos que están indecisos. Por eso depende, estos 3 días o 4 días, bueno, 3 días porque ya es de noche, va a ser decisivo en la contienda de ambos candidatos. Ahora, Raúl, es un poco relativo a lo que tú dices de que les preocupa la guerra por la economía, cuando las grandes corporaciones transnacionales, dueñas de la industria armamentista, son las que se enriquecen con guerra y tienen que crearlas para demandar armamento. Estados Unidos es una de las potencias que influyen en la economía mundial, por lo que las elecciones pueden impactar significativamente en este ámbito. Los candidatos más polémicos a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump, mantienen una línea similar en el área de seguridad económica, pero fuertes diferencias para el área económica. ¿Cómo es esto? Bueno, mientras Trump insiste en aumentar aranceles para las empresas que importen a Estados Unidos, acabar con el libre comercio entre países, Harris propone un mayor gasto público que autoridades predicen como el aumento de la deuda pública. Todo lo anterior apunta a que la guerra comercial parece una certeza con el republicano y una posibilidad con la demócrata. Y brevemente, Raúl Omar, ¿qué es lo que ves ya para síntesis? Bueno, eso nuevamente, tenemos que ver. La prioridad de Trump es traer plata y los intereses económicos. En el caso de Kamala es los intereses económicos, pero el tema guerra, lo que está aconteciendo específicamente con lo de Palestina, o sea, el gran genocidio que está sucediendo en Palestina, eso le da desventaja a Kamala. Y eso tenemos que ser realistas, independientemente que amemos o queremos que gane Kamala. Los que tenemos una visión más democrática o una visión izquierdista, tenemos que ser realistas. En el caso de Trump, utiliza el término de la no guerra, independientemente de la parte económica, y el discurso de una tercera guerra mundial. Eso sí tenemos que tenerlo claro, y es el discurso, si ustedes se fijan, es lo que más se está hablando en estos 2 días, incluso hasta más que la situación de la migración o la frontera. Eso es un tema. Con relación a China, va a negociar. Y con relación a lo que dice Trump, por ejemplo, y es muy importante decirle esto, sobre las grandes deportaciones, tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque para deportar tiene que negociar y los países estar de acuerdo que recibir esa deportación. Entonces habría que ver. Pensamos, ojalá que entre estos 3 días que quedan se doble un poco la balanza a una verdadera democracia y no a llevar este país o al mundo o a arrastrar al mundo a una tercera guerra mundial, porque sí, se culpa a Putin, se culpa a los países que
que no aliado a Estados Unidos, pero realmente quien está llevando el mundo a un desastre, tanto de cambio climático como genocidio, es Estados Unidos. Ese es mi punto de vista parcial. Ok, está muy bien. Raudemar Ofunchi, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre útil. Seguramente la semana que viene vamos a estar contigo porque vamos a tener un operativo muy fuerte al respecto. Raudemar, si quieres te quedas para que escuches la opinión de nuestros usuarios y también la conclusión que vamos a hacer, pero de entrada, gracias. Hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima y gracias. Bueno, vamos a leer la encuesta. Entonces, Estados Unidos decide su 47º presidente del país el próximo 5 de noviembre en medio de temores por un estallido de violencia política y acusaciones de fraude. Entonces, le preguntamos a ustedes, ¿cómo califican el sistema electoral estadounidense? Bueno, la primera opción es, genera más dudas que aciertos. 26% piensa eso, o sea, la cuarta parte. 3% piensa que el sistema es seguro y confiable, casi nadie piensa eso. 13% que es un espectáculo mediático. Y la mayoría, 58%, más de la mitad, dice que es una falsa democracia. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, sea como sea, nosotros aquí vamos a llevarles una pequeña y humilde conclusión. Como la mayoría de la gente lo tiene cada día más claro, el sistema electoral estadounidense, determinado por parámetros económicos, financieros, políticos y mediáticos, estructurados por sus élites capitalistas para fortalecer su proyecto y acciones imperialistas, está diseñado, como hemos visto, para favorecer a los partidos hegemónicos, paradójicamente llamados demócrata y republicano, cuyos candidatos están subordinados a los intereses neoliberales, fascistas y sionistas manejados por las corporaciones transnacionales. Eso lo sabemos, ¿verdad? Bueno, de tal manera que no importa quién gane la presidencia o las curules parlamentarias, pues casi todos quienes ocupen esos cargos van a bailar con la música que le toquen los poderes fácticos que ostentan el control sobre las decisiones que se toman en la Casa Blanca, entre las cuales están dónde, cuándo y contra quién se deben hacer las guerras, las invasiones, las injerencias, los bloqueos, las medidas coercitivas, los chantajes, los magnicidios y golpes de Estado, entre otras maniobras para intentar seguir subordinando e impidiendo que cambie el mundo desde el sur.